Ser podcast. Espera, una cosa que se me ha grabado, que he grabado mal ahí dentro y quiero que repitamos esto. Yo, Juan José Millás. Yo, Juan José Millás, declaro que cedo todos mis bienes después de mi muerte aquí presente a Paqui Ramos, en pleno uso de mis facultades a partir del momento en que yo muera. Todo para ti. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Claro, lo malo de esto que acabamos de escuchar es que tu familia se ha enterado al mismo tiempo que 2 millones de personas de esa decisión. Pero si es un montaje, es que ha hecho, No. es una edición que ha hecho. Tú no conoces a Paqui. Ya, no, sí la conozco. Pero además, Esto está escrito en mármol ahora. pero es un montaje tan chapucero porque tú no te has dado cuenta Sí. de que se oyen Calla. fondos distintos. Está con cortapega, ¿no? Pero O sea, ha ido cogiendo de las miles de horas que tenemos juntos, ha ido cogiendo palabras, Ya. pero un trabajo que debe haber llevado 2 días. pero ella irá con esta grabación a Ah, quien, sí. a quien corresponda. Sí, bueno, y se echará en juez abajo enseguida porque es un montaje tan chapucero. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Todo. Bien. ¿Eh? Bien. ¿Has dicho bien? No, bien, bueno, todavía haciéndome a Madrid, ¿no? Porque además es que me ocurre algo, no sé si a ti te ocurrirá también, porque tú has estado tiempo fuera, ¿no? Que a veces, por ejemplo, me pongo a ver el telediario después de comer, ¿no? Y doy una cabezada. Yo no duermo siesta porque si no luego duermo fatal. Pero una cabezada a un juego de 5 o 10 minutos, eso, nada más. Y cuando me despierto, todavía con los ojos cerrados, digo, hostia, estoy en Asturias, estoy en Madrid. Porque el sillón que tengo en Asturias, pues parecido, y durante a lo mejor son décimas segundo y tal, estoy con la idea, estoy en Asturias, estoy en Madrid. A mí me pasa algo peor todavía. ¿Qué te pasa? Me pasa que a veces cuando estoy en Washington y me despierto por la mañana, primero tengo que contarme a mí mismo que estoy en Washington, porque piensas, estoy en Madrid o estoy en Washington, pero luego tengo que decir, ¿estoy en 1998 o estoy en 2022? Ostras. Es espacio temporal lo mío. Ah, no. Y tardas ahí 10 segundos en decir, no, que estoy ahora en 2022. O sea, que tú retrocedes a la época de la corresponsalía. Yo creo que es más la paternidad que la corresponsalía. Tienes a las niñas pequeñas en Exacto. las habitaciones de al lado. Y lo primero que pienso es, ¿tengo que hacerles el desayuno? No, que ya son mayores. Ostras. O sea, que lo tuyo, porque lo mío es espacial. Lo mío Nada es más, pero lo tuyo espacio-temporal. es temporal. O sea, Sí, tú sí. haces un viaje en el tiempo, ¿no? Pero esto es lo que te pasa a ti ¿Qué- cuando qué te miras al espejo y descubres qué que tienes la edad que tienes. Pues esto no es por asustarte, ¿no? Pero mi suegro, que en paz descanse,
que el pobre tenía Alzheimer. ¿Ha muerto de esto? No murió. Cuando venía a comer a casa ya en los últimos tiempos, después de comer, estábamos allí y él se sentaba en el sofá y no era raro que se durmiera. Y se despertaba diciendo, ¿habéis recogido las vacas? ¿Se acuerda de cuando era niño y estaba en el pueblo y había que ir a recoger a las vacas? Estaré atento a los síntomas. Así que está atento. Pero fíjate, a mí me ha pasado otra cosa que a lo mejor no es por competir, pero es por consolarte, a lo mejor es más grave que la tuya. A ver. ¿Tú sabes, has oído la expresión alguna vez, creo que sí, de resto diurno? Sí. El resto diurno, Sí. en la jerga psicoanalítica, es aquella cosa que te ha pasado durante el día que luego incorporas Arrastras. al sueño, ¿no? Arrastras al sueño. Porque siempre que soñamos, o sea, en todos los sueños aparece algo que ha ocurrido durante el día. Siempre. O sea, es imposible soñar algo en donde no aparezca nada. Es imposible. En todos los sueños aparece algo del día, ¿no? Y yo otro día, y a eso me llaman el resto diurno en psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, que aparece en un contexto completamente distinto en el sueño y con un significado completamente distinto, ¿no? Pero aparece, ¿no? Y había estado mirando por internet, había tropezado con una imagen un poco turbadora, que luego vi que había salido en muchos periódicos, a lo mejor la viste, que era una tortuga de 2 cabezas. ¿La viste? Sí, pero no me afectó mucho, la verdad. Ah, pues era muy... Y entonces salía una foto de la tortuga y una mano dando de comer a las 2 cabezas. Un trozo de tomate, un trozo de zanahoria. Y entonces yo me desperté de un lado, sin saber si estaba en la Ciudad de Madrid, pero había soñado que yo tenía 2 cabezas. Y entonces me desperté ya viendo que estaba en Madrid, pero que tenía otra cabeza al lado de la mía. Y claro, era una cabeza invisible, pero que me obligaba. Pudo ser también que me quedé con mala postura con el cuello, eso a veces te ocurre, ¿no? En el sofá, y me quedé así, porque claro, en la tortuga, al tener que hacer sitio en las 2 cabezas, los cuellos están torcidos, ¿no? Está complicado. Y entonces estaba yo con el cuello torcido, y el resto diurno, y soñé que tenía 2 cabezas. Y entonces me levanté con el cuello torcido, claro, nadie veía en mi casa 2 cabezas, porque era invisible en la otra, ¿no? Pero fíjate, era tan real para mí. ¿Cuánto duró esto? Pues verás, pues es como cuando te levantas... Fuiste en el metro con las 2 cabezas. Como cuando te levantas con un soniquete de una musiquilla que no tengo que quitar en todo el día encima. Cargaste con la cabeza todo el día. Todo el día. Y entonces y me fui, pero era tan real que me fui a mirar al espejo. Y yo con el cuello así torcido, pero claro, la otra cabeza. Pero la otra cabeza, en un momento dado, empieza a hablar. Era de mi padre o de mi madre o de los dos. Porque me decían las mismas cosas. Me decían, no te signifiques, pórtate bien, vuelve pronto, No destaques, no bebas, tal. Yo estaba harto y tal, y yo telepáticamente decía, pero dejadme en paz. Y entonces dice mi padre, hijo, qué poca cabeza tienes. Me lo dice a mí. A ti que tienes 2. A mí que tenía 2 y que yo tenía de verdad, que tenía de mentira. Sí. Bueno, me levanté al día siguiente igual y fui al fisio. Y no dije que tenía 2 cabezas. Me había tomado por Pero loco. lo detectó enseguida porque es buen fisio, ¿no? No, me dije, debo tener una contractura en el cuello, tal, no sé qué. Anda que si te dice... Y entonces me empezó a manipular el cuello y a ponérmelo bien. Y no veas tú los alaridos de mi padre, porque claro, Por favor. decapitó la cabeza, y tal, los alaridos de mi padre y tal. Y ya salí del fisio y sin la otra cabeza. La cabeza se quedó ahí en la consulta del fisio. Pues sabes que no tengo una apuesta para ganar. Así que... No, ganas tú. ¿Qué haces? Esto es culpa de Paqui, ¿eh? ¿Lo ves? No, lo veo, ganas tú, me retiro. Esto es culpa de Paqui. Una vez hicisteis un reportaje que teníais que decir qué animal erais y tal, y Paqui dijo que tú eras tortuga. Y se te ha quedado en la cabeza. Es verdad, pero es que me impresionó tanto la imagen de las 2 tortugas, las tortugas con 2 cabezas, que creo que también, no sé si era un caso natural
o de una intervención genética, no sé, pero hay casos hemos visto fotografías de serpientes, ¿no? Sí. O sea, debe ser relativamente frecuente en los reptiles y en la tortuga finalmente es un reptil, ¿no? Y, oye, pero claro, con una torticolis, pero la torticolis estaba ocasionada porque tenía que hacer sitio a la otra Y a ti encima no te daba buena conversación. y encima no me da ¿No un será rollo. todo esto producto de las sustancias que tomas o que tomamos para dormir? Pues yo no creo, porque mira, porque yo empecé a tomar Orfidal o Orazepam, que es lo mismo, hace muchos años, porque me dijo el médico, te destroza más la cabeza no dormir que tomarte un Orazepam. Lo único que me dijo es, Gerson, no pases la dosis excepto en días muy excepcionales. Quiero decir, porque estas opiáceos, ¿no? Vamos, son, ¿cómo se llama? Benzodiazepinas. Sí. Lo que tienen es un doble efecto, el doble efecto de tolerancia y adicción. Es decir, que el cuerpo las va tolerando cada día más y por lo tanto necesitas una dosis más grande y claro, ahí entras en un círculo que es en los años 60, 70 mataron a muchísima gente en Estados Unidos. Las claro. benzodiazepinas, tú lo sabes, La ¿no? crisis de los opiáceos. Porque se ha escrito muchísimo y gente como Truman Capote o Marilyn Monroe fueron... Truman Capote, en una biografía, no me acuerdo ahora de quién, muy buena, que creo que fue del mismo autor que escribió la de Marilyn, 2 biografías estupendas, que están en anagrama, cuenta que Truman Capote iba a fiestas y decía, mirar, acabo de despertar gracias a esta pastilla. Y ahora me voy a tomar esta otra y me voy a dormir otras 12 horas. O sea, Truman Capote, el grado de depresión que tenía al final de su vida era que solamente quería estar dormido. Y Marilyn un poco lo mismo. Y entonces, no se dieron cuenta o no advirtieron, o no advirtieron, o hubo mala fe por parte de las farmacéuticas, no sabemos, de que aquello iba a destrozar, iba a producir destrozos enormes, porque hay medicamentos que no producen este efecto, ¿no?, de la tolerancia y la adicción. Es decir, que tú los puedes tomar y tal, pero estos son... Entonces yo, desde hace un montón de años, tomo una pastilla que yo creo que me hace que es un efecto placebo, porque mi cuerpo debe estar súper habituado, ¿no? Y excepcionalmente... Por ejemplo, hay días que sé que tengo que venir a la radio y que no me duermo y que quiero venir despejado y tal. Y digo, mira, me tomo 2 pastillas y ya está. Por la noche y ya Pues está. luego vuelves a una al día siguiente. Y luego vuelvo a una y no caigo en la tentación de... Esto, de hecho, el tema es la portada del País semanal de hoy que firmas tú, que es un reportaje sobre el insomnio. Al final, el otro día, es un tema del que tú y yo hemos hablado mucho y en muchas ocasiones. Al final lo que hay que hacer es un pacto con el insomnio, ¿no? Y llegar a un acuerdo con él. Sí, yo sé que hay gente que se desespera, tú entre ellos, ¿no? O sea, que se sigue desesperando, ¿no? Pero yo he pactado. Yo al principio me desesperaba, porque eso de despertarte a las 3... Además, en mi caso, como siempre me ha gustado levantarme a las 6 para trabajar, porque son las horas mejores, claro, me despertaba a las 3, igual no me voy a dormir hasta las 5. Y además esa presión de duérmete porque tienes que levantarte, yo he pactado. Entonces yo me despierto y empiezo a pensar en mis cosas. Tengo fantasías que voy aumentando, como novelas, ¿no?, que voy aumentando. Luego empiezo a pensar en el artículo que tengo que escribir al día siguiente. Pero eso no debería ser bueno para dormirse. Bueno, verás tú. Usted decía en el reportaje, creo que Diego Figuera, ¿no? Que es psiquiatra. Es un psiquiatra fantástico. Él dice que no puedes irte a la cama con la obligación de que tienes que dormirte. No, pero yo lo que hago es que ya no me preocupo de dormirme. Yo lo que hago es que me empiezo a delirar, a inventar fantasías Pero eso para ti es tu trabajo. Ya, pero me viene bien.
me pongo a pensar sobre qué escribo mañana, artículo de periódico, tal, no sé qué, y me viene bien, sí. Y si no y a veces me duermo con eso, y a veces no me duermo, pero bueno, pero no me he aburrido. O sea, no he estado desesperado, quiero decir. Porque hay otra posibilidad que yo he ensayado y que me ha funcionado, pero que es dura, ¿no? Que es la de levantarte, salir de la cama y trabajar un par de horas, 1 hora y media, 2 horas, y volver a la cama. Y entonces te duermes. Yo no sé, a mí me funciona porque quizá por la sensación de deber cumplido, ¿no? Ya. Yo creo que incluso de la lectura del reportaje se deduce que hay mucho desconocimiento. No se sabe nada cómo combatir esto. Eso por un lado. Segundo, que es un problema de salud pública, porque lo sufre un enorme porcentaje de la población y además tiene repercusiones en productividad, en bienestar, en salud mental. Es que es una peste, Javier. El 30% de la población mundial sufre insomnio, que es un porcentaje altísimo, pero es que la OMS lo ha declarado ya como una epidemia, o sea, igual que el COVID. La OMS dice que esto es una epidemia. Y efectivamente una sociedad bien dormida es una sociedad más sana en todos los aspectos. Una sociedad bien dormida no tiene tantos accidentes de tráfico, ni tantos accidentes con maquinaria en el trabajo, ¿verdad? Y una sociedad mal dormida es una sociedad que va sonámbula al día, que va por la vida sonámbula. Ahora, te voy a decir, porque tú tienes el mismo insomnio que yo, que es, tú te duermes al acostarte, sí. pero te despiertas a medianoche, ¿no? Sí. Y eso lo cuento en el reportaje. Leí un artículo de la BBC que me recomendó, por cierto, Arzuaga. Dicen este artículo, porque sabía que estaba trabajando esto. Y ahí habla de que el sueño, durante miles de años o millones de años, ha sido bifásico. Es decir, la gente se acostaba al anochecer, cuando no había luz eléctrica, en fin, y luego tenía un primer sueño, se despertaba en torno a las 2 o las 3 y estaba 1 hora o 2 despierto, que aprovechaban para dar de comer al ganado, para hacer cuentas, para hacer cosas de la Edad Media, básicamente. Para procrear, porque en el primer sueño se acostaban tan cansados que no tenían ganas ni de follar, ¿no? Y entonces, lo nuestro podría ser una reminiscencia de ese sueño bifásico, de que hay además abundante literatura. En el Quijote, por ejemplo, pero en muchos libros se habla del primer sueño y del segundo sueño. ¿Qué pasa con la revolución industrial y la llegada de la luz artificial y tal? Que el sueño se comprime. Y entonces, pero claro, nosotros en la historia, esto lo decimos tantas veces, llevamos viviendo 2 días. Nosotros hemos vivido en la prehistoria la mayor parte de nuestra vida. Entonces no es raro. ¿Por qué nos sientan mal las harinas refinadas? Porque las hemos empezado a comer, las hemos incluido en nuestra dieta hace 2 días, ¿no? Entonces es posible que tú y yo seamos medievales. Seamos incluso prehistóricos. Sí, o sea, que lo que necesitamos es el sueño bifásico, porque además da la coincidencia de que tú y yo nos acostamos temprano. Sí, nos levantamos temprano. No, y nos levantamos temprano, ¿no? O sea, que llevamos un poco la vida de... Es una buena explicación. Estoy pensando que, a ti también te lo dirá mucha gente, hay gente que escucha este espacio en la cama. En esa sensación también de que estás un poco adormecido, reincorporándote a la realidad, ¿no? Entonces, si dormimos a los oyentes con estas conversaciones, que es algo muy probable, pues estamos haciendo un favor a la salud pública. Hombre, por favor, no, el Ministerio de Sanidad no debería dar una placa, por lo menos, un sobresueldo. Claro. Porque claro, todo lo que sea contribuir a que la población duerma bien, debería estar subvencionado. Oye, ¿qué es lo que decía García Márquez en las conferencias? García Márquez tenía mucha gracia, porque antes de empezar la conferencia decía, por favor, quiero advertir que a los que se vayan antes de que la termine, salgan con cuidado para no despertar a los que se han quedado.
Bueno, oye, el audio que escuchábamos al principio con tu legado puramente... Bueno, y que insisto, que es un... Pues, Javier, tú no has oído Eso está ahí. los ruidos de fondo, No. que está grabado en distintos sitios, cada palabra. Habrá por ahí un software capaz de cortar esos saltos, ese audio. Qué chapuza. Nos da una idea de vuestro destino esta semana, aunque al principio no estaba muy claro dónde entrabais. Aprovechar con estos señores. Oye, por dentro es más grande de lo que parece. Es muy grande y hay una recepción como de, ¿qué dirías tú? De clínica, ¿no? De clínica. Además nos huele un poco como a clínica. Tenemos que mirar si tienen enciclopedias PASA. Eso Es lo que dice hace de alguien un tener la notario sea enciclopedia. fiable o no. Si tiene las pasas, fiable. Sí, es un notario como Dios manda. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, mira, ha dicho soy Teresa la notario también. notario. Nos ha sorprendido, o sea, Porque nosotros veníamos hablando de la notaria. Porque mucha gente quizás se confunde con la notaría y entonces piensa en la notaría en el local. no sé. Habrá que verlo, le daremos Habrá que una revisarlo. vuelta. Le daremos una vuelta. Bueno, y nos ponemos a trabajar entonces. Pues si queréis bajamos abajo y vemos si hay alguna firma preparada. Claro, los notarios han tenido fama de ganar mucho De dinero. ganar mucho dinero. Sin problema, me Sí. dice que sin problema. Vale, genial. De acuerdo. Entonces, va a firmar una póliza de crédito y el límite de crédito serán 250.000 euros, el límite total actual son 400.000 euros y las condiciones, el tipo de interés del 4,4%. Muy bien, pues entonces... Todas esas hojas te las saltas. que generalmente la mayoría es que sucede en caso de impago. Pero si tuvieras alguna cosa que no estuviera Si fuera abusivo. bien, ¿me aconsejarías que no firmara? Eso siempre se expone cuando hay alguna, pues de repente un tipo de interés, pero Joder, un 4% de interés. a día de hoy está muy bien el tipo de interés, tal y como están las cosas. ¿O te has asustado? Ya está. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y cuánto me ha costado esta operación? Un 3 por 1000 de la cantidad de objeto de la póliza. Bueno, pues nada, que vaya bien. Podéis devolverlo. ¿Cuántas personas trabajan en esta notaría? 9. 9. Isabel, que es la que lleva las pólizas. Hola, buenos Yo, días. Pues te entrego las pólizas. Vale, pues pasamos a mi despacho, ¿lo vemos? Una vez que la notaria haya firmado, ha dado fe de que quien firma es efectivamente quien firma, que tiene capacidad, las asentamos. Todo registrado en el libro. Muy analógico, ¿no? Es en una libreta muy y a mano. controlado. Con bolígrafo. Sí, esto lo tenemos así, pero luego queda todo registrado en el ordenador. ¿Y todo este papel? Todo este papel, luego la notaria tiene obligación de guardarlo, lo tenemos archivados, por si algún día lo necesitamos. ¿Durante cuánto tiempo? En las notarías tienen que estar 25 años los protocolos y luego pasan a quien lleve el archivero, que en este caso nosotros somos archiveros, entonces tenemos el protocolo de 100 años. Y luego ya cuando llega a los 100 años ya se mandan al colegio notarial para que allí se custodian el archivo. ¿Quién garantiza que esta notaría tenga continuidad durante 25 años? El protocolo se va trasladando de notario a notario. Es decir, si yo me fuese de esta plaza y viniese otro notario, yo tengo la obligación de entregarle todo ese ¿Y protocolo. el de conservarlo? Claro. ¿Pero cómo son esos archivos de 25, 100 años de papeleo? Y si queréis subir, os enseño una parte del protocolo, porque tenemos el protocolo distribuido por toda la notaría. Pero claro, vosotros movéis muchísimo papel. Sí, muchísimo. Al principio de los tiempos. Muchísimo, pero es que al final el papel Lo único es fiable es el papel. papel. Sí. Realmente. Hemos subido a la segunda planta. Uf, ¡Hala! Y estos son los últimos años. ostras, pero fíjate qué bien archivados están. Esto sí se parece un poco a la enciclopedia Espasa. Es que hay una profesión específica que vienen y se dedican a esto, a archivar los protocolos. A ver, voy a sacar uno que pesa. ¿Cuánto pesa? Uf, pero pesa. Ha entrado en el Congreso de los Diputados una ley que lo que quiere regular es que ya puede asistir el protocolo electrónico, de manera que se combinarían los dos. Oye, ¿desde cuándo existen los notarios?
Pues de toda la vida. Bueno, los faraones ya tenían, ¿no? Pero el notario, como lo entendemos hoy, desde hace unos 150 años. Muy ¿Qué bien, es pues más? yo creo, ¿Qué es yo creo más? que hay firmas. ¿Qué es Hay más, un firmas, juez sí. o un notario? Ahí va. Cada uno en su competencia. Eso, Pero gana más un notario. la diferencia es que al juez le paga el Estado, el notario funcionamos como autónomos. Es lo que se llama una actividad pública de gestión privada. Exacto. Donde guarda los protocolos. No hay enciclopedias pasa. No hay enciclopedias. Pasa, eso es un fallo, ¿eh? Sí. Lo que hay son tomos, ¿no? De... Eso es el Castán, es derecho civil. Pues todo lo que hay que estudiar. ¿Y esto heredaste de tu padre? Esto lo heredé de mi padre. También era... Sí, mi padre era Abogado. registrador. ¿Y qué es más, registrador o notario? ¿Quién gana más? O sea, un registrador, ¿qué querría? ¿Que su hijo fuera registrador o notario? Pues mira, yo siempre quise ser registradora. Entonces mi padre falleció y yo dije, pues tengo que estudiar Derecho, porque era el sueño de su vida que yo estudiase Derecho y que estudiase una oposición. Y yo quería ser registradora como mi padre. Y entonces pues no lo conseguí y aprobé notarías. Y el día que yo aprobé notarías, mi madre me dijo, es que el sueño de tu padre era ser notario, no registrador. ¿Te das cuenta? Que lo decía yo. Y ¿Te yo das cuenta? dije, es que el destino... Tú cumpliste el sueño de tu padre. Eso es, y sin saberlo. Y eso es una cosa que se me quedó muy, muy dentro, sí. Well, it's been a long time now, since I've seen. Era una pregunta un poco de niño pequeño, ¿no? ¿Quién puede más, un león o una serpiente? No, pero es que yo intentaba saber entre oposiciones que son todas muy duras, Sí. digo, ¿qué es más en la vida socialmente? Y se resistía, no, depende, tal. Pues al final, ¿quién gana más? Porque o sea, ya queda todo aclarado. Habrá Porque, muchos jueces escuchando que estarán diciendo, claro, queremos entrar. gana más un notario, entonces Sí. es más un notario. Notario. A menos que llegues a Esmes y te pongan esa Claro, cosa claro. dorada. ¿En Toisón se llama eso? Supongo que sí. Yo me asombro cuando veo esas ceremonias. Sí. En las que van Les realmente, falta peluca solamente. que van disfrazados, porque es un disfraz, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo es que yo no me imagino ninguna otra profesión en la que la gente se disfrace Sí. en los actos solemnes. O sea, pero que tu solemnidad dependa de los cómo vas disfraces. vestido, ¿no? Claro, porque ya te digo, no es que vayan aseados y tal, que es claro que eso sí debe venir, no, es que van disfrazados. Entonces digo, o sea, ¿por qué confiáis tan poco? O sea, porque yo cuando veo un militar con el pecho lleno de condecoración, digo, qué identidad tan frágil, ¿no? Porque si toda la identidad... Masculinidad frágil a tope. Claro, que si toda la identidad la tienes, es decir, cuando más rasgos identitarios te Sí, pones, sí, sí. más frágil debes tener la identidad. Sí, sí. Entonces cuando os veo con esos ropones, ese toisón, creo que se llama toisón, no sé, que es de pura, que es de bisutería, ¿no? O sea, bisutería, alta costura, tal. Digo, ¿por qué os disfrazáis de este modo, no? Bueno, oye, a lo que estamos, notarios. Notarios, la palabra notario, a mí la primera palabra con la que asocio esa palabra es dinero. Claro, pero entonces, ¿por qué palo, me criticas un a mí? palo. Claro, porque es que nosotros estamos acostumbrados, en ese sentido, entrar en esta notaría fue un choque para nosotros, ¿no? Porque primero porque estaba en un bajo comercial. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a las notarías En la calle Serrano. de la calle Cuarto Serrano, con pisazos de 500 metros cuadrados, suelo de parque, pero de parque antiguo, empleados por todas partes, carpeta, y la enciclopedia pasa. En la enciclopedia Espasa. Detrás del notario. Paredes con madera. Todo mucha madera, ¿no? Y claro, y además, ¿uno cuántas veces va al notario en su vida? Sí. Una, dos. Una, dos. Sí. Claro, si te has comprado un piso, si vas a hacer testamento y ya está, ¿no?
Y entonces, claro, el notario siempre te recibe, o sea, antes de que el notario pase, has pasado por el pasante, la secretaria, no sé qué. Con lo cual, cuando el notario aparece, es como que aparece Dios. O sea, ahora ya viene el señor notario, ¿no? O la señora notaria. Y es como que aparece Dios. Y entonces tú estás ahí acojonado y tal, a firmar. A ver si se va a enfadar y no me firma. A ver si se va a enfadar este notario y tal. O sea, estamos acostumbrados. Broma justa, sí. Y de repente nos encontramos con una notaría en un bajo comercial que parecía que tenía algo de clínica, estaba decorado con una notaria simpaticísima, joven, de 40 y pico de años, que además parecía más joven de lo que era, y claro, nos rompió totalmente los esquemas de la imagen que llevábamos, ¿no? Y fue, en ese sentido, fue muy divertido, porque claro, fue romper, y además porque te preguntas, joder, ¿yo por qué he tenido este respeto a los notarios? Quiero decir que hay que tener respeto a los notarios como a todo el mundo. Oyentes, no tengan respeto. Pero no el respeto con el que vamos vamos ahí a los notarios con un miedo, como si nos fuera a reñir, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vosotros fuisteis allí a trabajar y también a sembrar la polémica. Oye, estamos viendo el escudo que pone notaría de doña María Teresa Osada Fernández y luego una inscripción latina que dice nihil prius fide, que esto es nada antes de la fe. Nada antes de la fe. Es el lema de los es notarios. vuestro lema porque vosotros dais fe. Eso es. Y todo documento notarial finaliza, doy fe. Doy fe. Antes de la fe, antes de la fe en la oscuridad. ¿Y después de la fe? Vuelve a la oscuridad. La libertad. Pero yo no sé, yo recuerdo que hace años, o sea, tú ibas al notario, firmabas la escritura de compraventa y luego te quedabas con el comprador y el vendedor en la sala solas. No, eso tenemos que aclararlo, claro, porque en las notarías se Eso estaba muy mal si lo hacíais, ¿eh? Yo no he dicho que yo lo hiciera. Eso era una práctica. Has dicho, yo recuerdo. Yo recuerdo que se hacía. Era una práctica habitual. En las notarías se ha blanqueado muchísimo dinero. Es una tontería negarlo, ¿no? No delante de las narices del notario, No, el notario sí, pero un momento, decía, yo me dejo un momento, y entonces era una práctica habitual, pero una práctica habitual en las que las notarías eran cómplices. Esto es así, esto forma parte de... Es un borrón en la leyenda, pero es así. Desde el año 2005, en el notariado, tenemos el órgano de prevención del blanqueo de capitales, que colabora con las autoridades estrechísimamente, y vamos, os aseguro que hoy Eso por ya no hoy se da. es imposible Eso blanquear no se da. en una notaría hoy por hoy. Pero hasta hace nada. Juanjo, esto a saber, ¿no? Porque también las historias traen mucho. A saber no, a saber no. Leyenda negra. No, te aseguro que... Me está dando la sensación que lo has hecho, ¿eh? No, te aseguro que era una práctica, vamos, si abrimos teléfonos en la radio y decimos, oiga, os quedaríais, que llamen, ¿no? os quedaríais asustados. Si queréis vamos a firmar un documento, que es un documento relativamente nuevo que se firma en las notarías, que es... Antes de la firma de una hipoteca, los clientes tienen que venir a firmar un documento previo, que es el que vamos a ver en la ata de transparencia, y vendrán otro día a firmar la hipoteca. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar. Aquí está. Gracias. Vale, pues ya está. Hola, buenos días. Y cualquier duda, pues me lo decís y lo solucionamos. Sí. Muy bien, pues entonces os identifico por los DNIs. Vale. Bueno, y decimos que Unicaja os ha concedido un préstamo de 235.000 euros. Se destina a adquisición de vivienda primera residencia y que el tipo de interés fijo durante los 6 primeros meses es del 1,45. ¿El seguro de hogar es obligatorio? No es obligatorio. Pero casi básicamente te obligan a cogerlo porque si no las condiciones se van por las nubes. 1,45 ahora mismo está muy bien. Está muy bien. Antes de la guerra, ¿qué tipo era ese? Antes de la guerra de Ucrania. Y entonces, Pues bueno, a mí pues me sí. ofertaron en marzo el mismo banco al 0,81. Muy bien, pues entonces, una firma. Mira, como Carlos de Inglaterra. Y este documento además tiene la característica de que tienen que hacer un test para ver si se sabe las condiciones. Y examen. Ya lo han rellenado y entonces se le hace preguntas. Y aquí la respuesta correcta es que respondéis con todos los bienes, ¿de acuerdo? En caso de Creía que era ejecución. solo con el bien No, hipotecado. pues márcalo ahí con todos los bienes y una firma al final del test.
¿Te ha costado mucho decidiros? Decisión no, pero los bancos están fatal. O sea, es que no dan nada. Mucho, demasiado. Pero según el test, ya has mirado, ¿están bien de la cabeza? Está muy bien, todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Y hay notarías de guardia? Sí, hay notarías de guardia, pero tienen que ser urgencias justificadas. ¿Sí? Vale, pues vamos a firmar un poder especial. Ah, sí. Un poder especial. Esto suena a superhéroe. Vale, que va a otorgar poder, que da a favor de sus hermanas, para que... ¿Y tú le das el poder a tus hermanas para no tenerte que ocupar de eso? Claro, yo vivo en el extranjero, vivo en Alemania. Ah, que vives en el extranjero. Vivo en Alemania y necesito que durante el proceso de administración de la herencia mis hermanas firmen y al mismo tiempo en el alquiler de mi piso. Vale, muy bien. Pues una firma ahí, sí. Pues es un documento sencillo este, ¿no? Y rápido. Sí. Muy bien. ¿Y esto cuánto te va a costar? Pues el importe van a ser unos 44, bueno, vamos, exacto, 44,17, un poder especial. Ahí va. 3 hojitas, una firmita, Exacto, es el arancel y luego por cada folio del poder se cobra tanto. ¿Qué significa arancel? El arancel por los precios establecidos por el Precios Estado. establecidos por el Estado. Pero además todo esto está regulado, es decir, el número de líneas que va en cada folio, el tipo de letra, o sea, todo esto está regulado. Claro, esto lo podrían haber firmado en una servilleta. ¿No? ¿Un poder no se puede firmar en una servilleta? Si, por ejemplo, Juanjo cogiera un folio y firmara que me deja todo su patrimonio a mí, ¿eso tendría validez si no pasara por un notario? Si cumple determinadas... Yo muriéndome, escribo en un papel... En pleno uso de sus facultades. Le dejo todo a Paqui Ramos. Llevar la fecha, estar escrito y firmado. Y entonces se llama testamento hológrafo, que tiene validez y de hecho durante el COVID mucha gente hizo testamentos hológrafos. Lo que pasa es que luego tiene que seguir un procedimiento para justificar que ese testamento es válido, que lo firmó esa persona. O sea, luego hay la protocolización de ese cuaderno. Pero si tienes hijos, tú estás obligado a dejarles la legítima. Dejo aparte libre, en tercio de libre disposición. No, pero como no lo habías dicho, no lo has puesto en miedo el... de que Paqui luego haga un montaje con la cinta y saque... edite, Exactamente, si en vez de un documento escrito presento una grabación de voz... También sería válido. Ha cambiado la cara a Paqui esta semana. ¿Has visto la obsesión que tiene ahora con entiendo. quedarse con Joder, todo lo de mío? verdad. Sí. Cualquier día llego a casa y me abren la puerta ella y dice, ¿tú dónde? ¿Usted qué desea? Oye, lo Yo primero, vivo aquí. que llame, por favor, gente a la radio que haya blanqueado dinero en una notaría para demostrar. Pero bueno, es que esto era una... Yo conocí a un empresario muy importante que me dijo, Juanjo, llevo 3 años intentando poner una oficina en Madrid y no puedo porque en todos los locales que quiero comprar me piden una cantidad de dinero negro y yo no quiero hacerlo legal. Y me costó como 3 años. O sea, era una práctica en la que los notarios han sido cómplices, pero vamos, llegaba el notario, hacía esto y decía, voy al baño un momento. Y ahí, mientras iba a montar, pues sacaban el dinero negro, se lo pasaban de uno a otro. Y esto. Pero es muy curioso esto de, en lema, ¿no? Nada antes de la fe, ¿no? Hágase la fe, ¿no? Y entonces, a mí, este salto de lo privado a lo público me llena de inquietud, me produce rareza. Es decir, tú puedes venderme a mí tu casa en este papel que tengo yo aquí. Lo podemos hacer y ya está. Pero si pasamos... Y es legal, es legal. Cualquier contrato entre personas es legal, ¿no? Pero si lo pasamos por el notario, ya pasa a documento público. Se eleva, se dice así, ¿no? Se eleva a documento público. Y es una transformación como de la oruga en mariposa, ¿no? Es una mutación. Lo privado se convierte en público. Y es como una operación mágica, ¿no? Porque en la notaria o el notario están investidos de un poder
que es que tienen un plus de credibilidad, ¿no? Son los magos. De hecho, lo que te iba a decir es que mi sensación cuando tú decías esto de que todo se prepara para que en un momento dado entre el notario. Luego entra el notario y uno piensa, pues para decir que yo soy quien soy y que ella es quien es y que lo que pone aquí lo he escrito yo, tampoco hace falta. ¿No? Claro. Pero claro, se te olvida que es que tienen un poder. Tienen ese poder que es un poder brutal, porque como tienen ese plus de credibilidad, en juez, o sea, todo el mundo dice que aunque tú no tengas más que 4 perras, conviene que hagas un testamento tipo, porque si te mueres sin testar, dejas un follón a los hijos tremendo, porque es tuyo o que eso, pero tienes que pasar por no sé cuántos trámites. En cambio, si hay testamento, como notario o una notaria tienen ese plus de credibilidad que da la ley mordaza a los policías, ¿no? Es decir, que si ha pasado, yo me fío de lo que ha dicho el notario. El juez da por hecho que lo que ha firmado el notario va a misa. Y claro, eso es un superpoder. Sí, sí. Que lo pueden ejercer además para sí mismos, no te lo pierdas, ¿no? Pueden dar fe de su propio testamento. Esto es, sí, y pueden dar un poder ellos a sí mismos o a otros, en fin. Pero claro, está esto de elevar a público, que esto es un misterioso o privado, ¿no? Porque es que tiene mucho contenido esto, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se casa? Pienso yo, ¿no? O sea, tú podrías con tu pareja decir, oye, a partir de mañana vamos a vivir juntos, vamos a compartir nuestros bienes, ¿tá? Y podrías firmar un documento, ¿verdad? Pero la gente quiere elevar eso a nivel público, quiere hacerlo público, quiere que el mundo sepa que están casados. Y entonces por eso pasa por la notaría, porque los notarios casan, ¿sabes? El mundo les obliga a hacerlo público si quieren tener determinados derechos, en este caso, ¿no? Sí, pero el contrato privado valdría igual. Lo único que... No para una pensión de viudedad, por ejemplo. No lo sé, a lo mejor habría que pasar, sería más complicado desde el punto de vista judicial. Lo bueno, la magia de la notaría, es que le da con la varita mágica y convierte en público lo que era privado. Y entonces vamos convirtiendo en público o privado la venta de un piso, en fin, un testamento y tal. Y sin embargo, vamos convirtiendo en privado o público. Es decir, por ejemplo, una compañía eléctrica, que era nacional, se privatiza, ¿no? Una calle que antes era de todos, ahora es de un bar que pone una terraza, ¿no? Exacto. Como dice Peridis. Pero a mí hay algo aquí que todavía me vuelve un poco loco, ¿no? La necesidad de llevar lo privado a lo público y que eso se haga por una operación que tiene magia, porque la magia es que hay una persona investida de ese poder. Sería muy bonito que cuando se abre la puerta y los papeles están desplegados en la mesa, el notario entrara vestido como Merlín, ¿no? De mago. Sí, exacto, con las estrellas y la túnica y tal. Bueno, pero es que el otro día decíamos, no somos conscientes, vivimos en un mundo de hadas, ¿no? Porque, en fin, todo es magia, buena, mala, tal, pero es que esto es que efectivamente hay una persona... Bueno, te tengo que decir que así como nosotros estamos acostumbrados a los notarios hombres, porque es que hasta el año 61 no te lo pierdas. Es que de dónde venimos, hasta el año 61 las mujeres... Que es ayer, ¿eh? Que es ayer, no se podía... Hombres están ya maduros, barbados, tal, la seriedad está, incluso caspa, un poco de caspa, sí. Pero ataviados un poco, faltaba la toga, ¿no? Y esta notaria era una mujer súper elegante, elegantísima, ¿no? Entonces, claro, iba con un traje negro que tenía algo de traje de noche, incluso, ¿no? Y claro, cuando ella entraba en el despacho, pues entraba un ser, entraba una especie de hada madrina, ¿no? Que tiene superpoder. Que tiene. Y esto a mí me sigue, porque claro, esto de la notaría no existe en todos los países, ¿sabes? Hombre, en Estados Unidos a mí me hizo falta una vez un sello notarial y yo pensaba que me iba a costar un dineral y tuve que ir a la papelería. En la papelería
Alguien te pone Ya. un sello y era $1 o $2, Ya, ¿sabes? claro. No, es distinto. Tú dices traje que puede ser o que parecería traje de noche, a lo mejor es traje de funeral, porque si hay un documento notarial que en los últimos años se ha puesto de moda, es este. Tenemos un testamento. Van a preguntar a ver si nos dejan. Siéntese, No se levante, no se levante. siéntese, no se preocupe. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bueno, un poco con unos días que hace que ha muerto mi hijo, pues se puede Vaya, figurar. hombre, lo siento. Mi hijo que ha muerto. Ay, lo siento. Uno de ellos. Qué pena. Bueno, y entonces, que va a hacer testamento, ¿no? Sí. Vale. Sí, a favor de los otros dos y del hijo que él tenía también. Vale, muy bien. Y su estado viuda y 3 hijos que le ha premuerto su hijo. Vale, pues entonces instituye herederos universales por partes iguales a sus 2 hijos y a su nieto. ¿De acuerdo? O sea, que el día que yo falte, con este testamento mis hijos... Claro, el día ya que usted fallezca, ellos pedirán el certificado de últimas voluntades y verán la notaría en la que se firmó y quién es el notario que tiene ese testamento, piden la copia y ya con eso ya ellos pueden seguir los trámites sin necesidad de hacer otro documento previo. ¿De acuerdo? Bueno, pues que lo siento mucho y mucho ánimo. Esto, cuando ella faltara, si no hubiera testado, la casa esta sería también de los hijos. Sí, Pero ¿cómo? Pero habría que hacer un documento previo que es un acta de declaración de herederos en la que es necesario declarar quiénes son los herederos legítimos de esa persona. Entonces hay que traer pues los certificados de nacimiento, el certificado de defunción, es decir, tenemos que a través de documentos tenemos que hacer el relato de la vida de esa persona y quiénes son los herederos. Entonces un documento que es más costoso que un testamento, eso sí que te digo lo que cuesta, que son 40 euros, un testamento como este básico, tipo son 40 euros. Y cuando se abre un testamento, ¿los notarios lo leen? O sea, ¿hay una lectura de testamento como en las películas? No, eso es en las películas Eso no americanas, porque eso de nos han citado para leer el testamento, no. Eso no pasa. No pasa. Siento insistir, pero Juanjo hace testamento a mi favor. Se muere y yo no sé que él ha testado a mi favor. ¿Cómo me entero yo de eso? Porque hay que pedir el certificado de últimas voluntades. Ya, pero yo nunca lo voy a pedir. Pero te buscaría. ¿Me buscarían? Por una razón, porque si hay que hacer herencia y hubiese otra persona interesada, tendrías que venir a firmar también esa herencia. Mis hijos te buscarían para matarte. Para firmar o para matarte. Os voy a presentar a una de las oficiales que fue compañera mía de oposición. O sea, tenéis una exopositora. ¿Cómo te llamas? Mar. Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Y has renunciado a seguir presentándote ya? He renunciado, sí, porque es muy dura la oposición. Yo creo que sobre todo hay que ser muy, muy fuerte emocionalmente porque es larga y entonces va pasando el tiempo y llega un momento en el que la vida de los demás sigue para adelante, la tuya queda atascada, así que... Y muchas veces dirás, ¿y por qué esta aprobó y yo no? Efectivamente, es que tengo que reconocer que eso fue lo que pasó, efectivamente. O sea, es que no puedo decir que es que yo tuve mala suerte y ella no, no lo puedo decir. La vida por una vez fue justa. Fue justa, fue justa. Estás creando la discordia en esta notaría de paz. Van a acabar todos matándose entre sí. Sí, la verdad es que imaginar tu presencia allí mal metiendo... Pobrecillos estos. Porque claro, estaba pensando que los notarios también son magos que ven varias cosas. Ven mucho miedo, porque claro, ver a alguien firmar una hipoteca de 250.000 euros es ver a alguien firmar una condena a trabajar durante el resto de su vida. Ven mucho dolor, fíjate lo que acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no? Y tú y Paqui allí debatiendo sobre qué hacer con tus bienes cuando fallezcas. ¿Sabes qué pasa? Que nos fuimos relajando porque era un ambiente tan simpático y la verdad es que estábamos no parecían la notaría que llevábamos en la cabeza y yo creo que nos fuimos relajando y ya nos pasamos. A lo mejor un poco sí. Oye, le agradecemos a la notaria María Teresa Losada que os haya acogido en su clínica. Sí, en su clínica. En su clínica. Que hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. She swiping left and right. She double clicks that screen. She change her profile pic. She'll use her maiden name. Do 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 do.
She don't know all of the words. Ay. Ay, Luego- Paqui, luego que, hablamos. que vais a editar esta conversación y al final Luego eres mi heredera. Ay, Paqui, que yo soy testigo, ¿eh? Estamos ante la notaria, yo estoy viendo, Juanjo, la cosa muy clara. Y tú tendrías vergüenza de presentarte, tendrías cara dura de presentarte. Pero vamos, yo cumplo tus últimas voluntades al pie de la letra. Claro, claro. Sí, sí, así es. She liked the way the wind feel between her toes, liable to up and fly wherever she wanna go. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.